Ahora hablemos un poco de lo que son las cadenas de texto o cadenas alfanuméricas. Para crear una cadena de texto yo puedo utilizar una variable, voy a llamarla texto y puedo crearla utilizando comillas dobles. Esto es una cadena. Podría además poder crearla utilizando comillas simples. No hay ninguna diferencia entre usar comillas doble o simple para eso. También podría utilizar, si yo quisiera, por ejemplo, dar un enter aquí, él automáticamente me va a agregar esta barra que indica que esta cadena o este valor no termina allí. Él lo agregó de forma automática. ¿Ok? Entonces, vamos a imprimir cada una de ellas. Print texto. Y si ejecuto, me aparece esto es una cadena. Voy a ponerle aquí 2 y voy a ponerle aquí 3. Voy a hacer lo mismo con la 2. Voy a ejecutar. Me aparece esto en la cadena 2. Y si ejecuto la 3, fíjense que se mantiene en una línea a pesar de que acá se ve, o sea, de forma gráfica en dos líneas. ¿Qué voy a hacer ahora? Yo podría crear una cadena de varias líneas. Voy a crear la cadena 4. La cadena 4 básicamente va a ser como explicábamos hacer una especie de comentario. Entonces aquí yo puedo dar enter, enter y escribir esto hace parte de la cadena 4. En este caso se va a llamar cadena 4 y lo que vamos a hacer es imprimirla. Cadena 4, cadena text 4. Entonces vamos a imprimir esto y miren que cuando imprimimos esta sí aparece en varias líneas porque realmente sí aplica. Esto puede ser con comillas dobles o también lo podemos hacer con comillas simples. Ahora, las cadenas yo las puedo concatenar, es decir, unir. Para eso utilizo el signo más. Entonces, por ejemplo, yo quiero unir cadena de texto más texto, por ejemplo, 2. O sea, voy a unir esta con esta. Voy a decirle, esta es la cadena 1 y esta es la cadena 2. Ejecuto. Y miren que ahí me aparecen unidas. Esto es una cadena, la cadena 1 y la cadena 2. Pero miren que no hay un espacio entre ellas. Acá recordemos, puedo usar la coma para imprimir dos valores y él automáticamente le va a agregar este espacio. Independientemente de si yo dejo espacios entre ellas, la función print va a ejecutarlo de esta manera. O sea, va a mostrar ahí el espacio. Pero si uso el carácter, el signo más, lo que hace es pegarlo directamente. Entonces me tocaría dejar un espacio entre, por ejemplo, acá arriba, voy a dejar un espacio, ejecuto y miren que ahí sí ya está ese mismo espacio. Esa es una manera de verlo. También yo puedo multiplicar cadenas. Entonces, por ejemplo, yo puedo decirle aquí, quiero multiplicar el texto 1 por 3. Entonces, si yo ejecuto, miren que aparece 3 veces esa cadena. Aparece 3 veces. Y si la quiero separada, pues simplemente le pongo aquí el espacio, ejecuto y miren que ya aparece. Esto es cadena 1, esto es cadena 1, esto es cadena 1. Y cuantas veces yo lo multiplique, cuantas veces se va a repetir como tal. Yo podría con una cadena de texto también conocer la posición donde está ubicado cualquier elemento. Por ejemplo, como en una lista, porque una cadena también es una lista de valores, yo quiero saber qué hay en el valor 1 o en la posición 1. Recordemos que esto empieza desde ceros. 0, 1 sería la letra S. Si yo ejecuto esto así, miren que acá me aparece la letra S sin ningún problema. También podría conocer el tamaño de este texto, digámoslo así. Voy a utilizar len, que significa el largo o el tamaño, y dice que tiene 20 caracteres. Si yo borro este espacio,
miren lo que va a pasar. Me dice, tiene 19. O sea, estos espacios también cuentan dentro del tamaño, ¿sí? También tenemos una serie de funciones que nos permiten modificar esa cadena de texto. Una cadena de texto puede contener números dentro porque es una cadena de caracteres. Entonces yo puedo usar .find. Entonces, find significa encontrar, o sea, quiero encontrar algo y aquí en este caso él me va a devolver la posición donde se encuentra ese algo. Por ejemplo, quiero encontrar la palabra una. Voy a ejecutar esto y me dice, está en la posición 8. Entonces voy a contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, empieza desde la posición 8. Si yo, por ejemplo, tengo dos elementos, aquí voy a tener la palabra es, voy a ejecutarlo, dice, está en la posición 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pero recuerden que acá hay otra. Entonces yo le puedo decir también que empiece desde otra posición. Entonces le voy a decir, venga, omita la que está en la posición 5. Entonces empiece desde la posición 6, por ejemplo. Le voy a dar a ejecutar y me dice, la que sigue está en la posición 12. 0, 1, 2, 3, 4. Esta no se tuvo en cuenta. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, esa es una de las maneras de poder encontrar algunos elementos dentro de mi cadena de texto como tal. Si, por ejemplo, busco algo que no está, me va a devolver un número negativo. Por ejemplo, quiero buscar a la palabra Python. Voy a ejecutar y me dice -1. Es decir, no logro encontrar esa palabra. Si, por ejemplo, vamos a utilizar esta palabra aquí también. Esto es Python. Voy a convertir todo ese texto a mayúscula. Entonces aquí le voy a decir, o sea, voy a decirle .upper. Voy a ejecutar y miren que dice, esto es Python, pero todo en mayúscula. También puedo convertir todo a minúscula con lower, la función lower. Voy a ejecutar y miren que todo aparece en minúscula. Ya la E y la P perdieron, digamos, su letra mayúscula. También puedo reemplazar, replace. Puedo reemplazar. Aquí me dice, dígame la palabra que quiere reemplazar. Por ejemplo, quiero reemplazar la palabra Python y aquí la quiero reemplazar con ciencia de datos. Ciencia de datos. Por ejemplo, voy a ejecutar aquí y entonces me dice esto es ciencia de datos. Es decir, logró reemplazar la palabra como lo vemos ahí. Entonces, hasta el momento vemos que una cadena almacena números y letras y podemos realizar una serie de operaciones con ella. También podríamos modificar una cadena o el valor que hay en una cadena. Recordemos que como esto es una lista, yo le puedo decir texto en la posición, por ejemplo, en la posición 0, ya no va a tener la E, sino que va a tener la X. Vamos a ponerlo así. Y luego vamos a imprimir toda la información. Voy a quitar esto de aquí y voy a imprimir acá. Ahí, ¿qué me dice? Me dice, venga, no entiendo qué es X. O sea, literalmente no entiendo qué es lo que realmente quieres hacer. Realmente lo que sucede es que a pesar de que una cadena funciona como una lista de elementos, no soporta que le reasignemos valores como si fuese una lista. Para eso tendríamos que hacer el replace que vimos ahora. ¿Ok? Entonces, en este caso, no podríamos realizar esto. ¿Qué sucede? Yo también podría dejar un espacio al final, imprimir acá el valor y acá también está ese espacio. Mírenlo ahí. Si yo dejo dos espacios, imprimo, acá estarían dos espacios. Mírenlo, 1, 2. Pero yo quiero que no existan espacios. Puedo dejar espacio al principio también. Y miren que se nos corre un poquito hacia acá.
Para eso también existe una función llamada strip. Elimina cualquier espacio a izquierda y a derecha. Entonces aquí voy a decirle simplemente así, voy a ejecutar y miren que ya a la izquierda no hay espacio y a la derecha tampoco vamos a encontrar ningún espacio. Podemos separar también los elementos. Entonces yo aquí puedo decirle, venga, hágame un favor. Voy a quitar estos espacios y yo quiero que tú me separes los elementos. Para eso usamos .split. Entonces aquí yo le voy a decir que me los separe a través de un carácter o a través de un dato. En este caso voy a dejar un espacio a ver qué hace. Voy a ejecutar y miren que me lo separo por el espacio. Dice, esto es Python. O sea que este espacio me permitió separar los elementos. Si yo tuviese aquí una coma y le digo, sepárelo por coma y ejecuto, miren que me aparece esto es Python. Entonces, de esa manera también podemos dividir una cadena y también, digamos, nos funciona de manera perfecta. A una cadena también le podemos dar un formato. Digamos que un formato quiere decir que, por ejemplo, yo le voy a decir acá que quiero unirle a esa cadena la versión. La versión de Python. Entonces voy a decirle versión es igual, por ejemplo, a 5. Voy a poner cualquier cosa, a 5.8, una cosa así. Si yo quisiera unir esos dos elementos, pues podría decir, venga, ponga el más y ponga versión. Sucede que yo intento hacer esto y me dice, no, es que un valor es flotante y otro es texto, no puedes hacer eso. Si yo quiero unir esos dos elementos, yo podría utilizar la conversión. Yo puedo convertir cualquier cosa a texto utilizando la palabra reservada str. Si yo ejecuto, miren que ahí aparece esto es Python 5.8. Aquí podría dejar un espacio y se vería de esta manera. Pero a veces muchas personas se equivocan, digamos, realizando ese proceso. Entonces, para eso es el formato. ¿Cómo funciona el formatear una cadena de texto? Que yo podría simplemente dejar aquí unas llaves y esas llaves indican que ahí voy a reemplazar algún valor. Pero ¿cuál sería ese valor? Entonces acá yo podría decirle, venga, ese texto .format, o sea, ese texto tiene un formato y quiero que agregues la versión. Entonces, recordemos, estas llaves indican que ahí se va a agregar un valor. Y acá, cuando le digo format, él me va a pedir esos valores. Entonces, si yo ejecuto, miren que aparece de la misma manera, o sea, no cambió, no cambió. Si yo quiero hacerlo con varios elementos, por ejemplo, voy a decirle aquí curso y acá voy a poner Python. Voy a quitar esto de aquí y voy a indicarle otra vez esto. Entonces aquí se va a reemplazar. Si yo lo ejecuto así como está, miren que me dice, venga, pero falta otro valor. O sea, falta que me agregues otro valor. Entonces yo podría decirle aquí curso, por ejemplo, y si pongo coma, miren lo que va a pasar. Dice, esto es Python y me aparece la versión. Aquí dejé un espacio, voy a ejecutar. Y dice, esto es Python y acá me aparece la versión. Entonces miren que estos dos significa la promesa de que voy a agregar dos valores. Y acá aparecen esos dos valores que dije que iba a agregar. Entonces, esta es también una manera de poder agregar o trabajar con estos elementos. Otra forma de hacerlo es indicarle aquí en qué posición iría, digamos, cada uno de los elementos. Entonces yo puedo decirle, aquí es la posición 1 y aquí es la posición 0. Si yo ejecuto esto así, miren que me va a aparecer, esto es 5.0, 5.8 Python. ¿Eso qué quiere decir? Que le dije, recordemos, esta es la posición 0, esta es la posición 1. Le dije, este póngalo acá y este póngalo acá. Entonces yo puedo darle el orden
ahí mismo dentro de ese proceso. Y también me puede funcionar para ciertos casos. En este caso, valga la redundancia, hemos logrado entender que podemos trabajar directamente el formato de una cadena de esta manera. Hay una tercera forma de agregar, digamos, formato a una cadena. Para este caso, entonces lo que haríamos simplemente es lo siguiente. Tengo las dos variables acá y lo que voy a hacer es utilizar la letra F. Utilizo la letra F indicando que le voy a dar formato. Acá voy a reemplazar, miren que aquí cambió, digamos, la forma de los elementos. Y acá lo que voy a utilizar es el nombre de la variable. Esto es, por ejemplo, curso. Y le voy a decir D. Y voy a agregarle, esto es Python. Versión. Entonces acá ponemos versión. Y aquí la variable que tiene la versión. Entonces acá no necesitamos realizar el formateo, sino que ejecutamos simplemente de esta manera. Entonces esto es Python versión 5.8, por ejemplo. Entonces esta es otra manera. Hay una manera final que me parece es un poco, diría yo, más o menos enredada y funciona de la siguiente manera. Vamos a quitar estos dos elementos de acá y los vamos a reemplazar por el signo de porcentaje y la letra D. En este caso no necesitaríamos utilizar la F, pero entonces acá al final tendríamos que separarlo con el signo y con una tupla o lista de elementos que en este caso serían en su orden el curso y la versión. Si yo ejecuto esto tal como está, mire que me dice, venga, pero ahí le falta algo a ese formateo. Y es básicamente porque los números no son, en este caso, dígitos. Entonces, por ejemplo, o numéricos. En este caso yo pongo 56 y acá pongo 70 y le digo ejecutar y acá me aparece 56 y 70. Si, por ejemplo, yo quiero los dos textos anteriores, agregarlos, voy a utilizar la S de string y voy a intentar hacer lo mismo. Entonces miren que en este caso sí los acepta, es decir, en este caso depende del tipo de dato. Si por ejemplo yo agrego aquí el 54 y le digo ejecutar, ahí lo agrega porque lo toma también como si fuese un string. Puedo utilizar la palabra F, por ejemplo, y voy a ejecutar aquí y me dice no, tiene que ser un número real. Entonces acá voy a agregar, por ejemplo, 5.56. Voy a ejecutarlo y miren que ahí me aparecen ambos de forma conflotante, ¿sí? Entonces, esa es otra manera de hacerlo. Creo que las anteriores fueron un poquito mejores y con eso terminamos lo que podemos hacer con un stream. Hay procesos internos donde yo puedo preguntar si dentro de una cadena de texto hay algo. Por ejemplo, aquí yo voy a preguntarle si la palabra versión está está dentro de el texto. Voy a ejecutar y miren que me retorna que sí, o sea, encontró esta palabra dentro del texto. Si yo le digo, por ejemplo, búsqueme la palabra hola dentro del texto, ejecuto, me dice falso, es decir, no encontró la palabra dentro del texto. Entonces, de esa manera terminamos con las funciones y los conceptos más esenciales de lo que es una cadena de texto o cadena de caracteres utilizando el lenguaje de programación Python.